Imagina una torre que no solo desafió a las alturas del cielo. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Sino que también representó un desafío directo a las leyes divinas y al orden establecido. Un evento que, al igual que una chispa encendida en la oscuridad, cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Hoy, nos adentramos en los secretos ocultos tras la grandiosa, pero trágica, Torre de Babel. Pero, ¿por qué los antiguos babilonios tomaron la decisión de erigir esta majestuosa estructura? ¿Cómo respondió Dios ante tal desafío? Y lo más importante, ¿qué lecciones trascendentales podemos extraer de esta historia, que se ha mantenido viva por miles de años? Acompáñanos en este recorrido, que promete desvelar no solo los aspectos conocidos, sino también las implicaciones profundas de una de las narrativas más poderosas de la Biblia. Y, por supuesto, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las revelaciones que tenemos preparadas para ti. La historia de la Torre de Babel se encuentra registrada en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, específicamente en los versículos 1 a 9 del capítulo 11. Este relato se desarrolla en un momento posterior al diluvio, cuando la humanidad comienza a repoblar la tierra. A pesar de que la Biblia no ofrece detalles específicos sobre la ubicación de la torre, diversas teorías sugieren que podría haberse situado en la antigua Mesopotamia, en la Babilonia que tanto fascinaba a los pueblos antiguos, o incluso en una región distinta, aún no identificada con certeza. En este punto de la historia, toda la humanidad hablaba una misma lengua y compartía un propósito común que se erige como uno de los más ambiciosos de todos los tiempos: construir una ciudad que albergara una torre que llegara hasta el cielo. Esta torre, conocida como la Torre de Babel, no solo era vista como un símbolo de poder humano, sino como una manifestación de la habilidad, el esfuerzo y el deseo de los hombres por trascender sus propios límites. Pero lo que realmente se escondía detrás de este grandioso proyecto no era simplemente la construcción de una edificación monumental, su objetivo era mucho más profundo. Los babilonios, al edificar esta estructura imponente, buscaban demostrar su supremacía y controlar su destino. A través de la torre, querían afirmar su poder, su capacidad para desafiar lo divino y, sobre todo, evitar que se dispersaran por toda la tierra, como se había estipulado en la voluntad de Dios. Este anhelo de permanecer unidos bajo un solo techo, de evitar la dispersión de la humanidad y mantener el control sobre su entorno, refleja una clara intención de desafiar los planes divinos de expansión y diversidad. Un desafío tan grande que, en su arrogancia, los hombres se creyeron capaces de alcanzar el cielo, como si pudieran controlar el orden natural y divino. Y fue precisamente esa soberbia la que desató la reacción divina, que no tardó en intervenir para mostrar los límites de la humanidad. Dado el contexto histórico y bíblico que emerge después del diluvio de Noé, es posible que los constructores de la Torre de Babel estuvieran impulsados por un temor persistente y profundo a que otro diluvio catastrófico azotara nuevamente la humanidad. Después de haber sido testigos de la devastación masiva causada por las aguas, la mente humana, siempre en búsqueda de protección y supervivencia, pudo haber concebido la idea de construir una estructura que no solo desafiara las leyes naturales, sino que también fuera una respuesta directa a la angustia de ser alcanzados nuevamente por el caos de la naturaleza. Así, la torre, al alcanzar las alturas celestiales, podría haber sido vista como un refugio frente a las aguas que una vez inundaron la tierra. La construcción de una torre que tocara los cielos, entonces, no solo representaba un deseo de poder humano o una mera demostración de habilidad arquitectónica. Había, en ella, una profunda necesidad de reafirmar el control sobre un mundo que parecía haber escapado de las manos humanas tras la furia del diluvio. La motivación principal detrás de este ambicioso proyecto radicaba, quizás, en la esperanza de proteger a la humanidad de futuros desastres naturales, como las crecientes y destructivas inundaciones de los ríos Tigre y Éufrates. Estos ríos, de gran importancia en la región, a menudo provocaban desbordamientos que podían arrasar con ciudades enteras. Por lo tanto,
La torre podría haber sido concebida como un monumento a la seguridad, un intento de levantar una barrera física que contrarrestara las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, al buscar refugio en la torre, los babilonios estaban, de alguna manera, negando el pacto divino que había sido sellado tras el diluvio. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 11, Dios deja claro que nunca más destruiría la vida sobre la tierra mediante un diluvio, nunca más será ceifada ninguna forma de vida por las aguas de un diluvio, nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Este mensaje, que fue dado como una promesa de protección y restauración, no fue entendido ni aceptado por los constructores de Babel. Al tratar de construir una torre que llegara hasta el cielo, intentaron desafiar no solo las leyes físicas, sino también la soberanía y la promesa de Dios, demostrando una clara desconfianza en la protección divina. Este acto de desobediencia, sin embargo, podría también reflejar una respuesta humana frente a la incertidumbre. La fe en las promesas divinas, aunque poderosa, no es suficiente para calmar el miedo humano ante lo desconocido. La ansiedad de lo impredecible, del regreso de las aguas y de la amenaza constante de los desastres, llevó a los babilonios a recurrir a sus propios esfuerzos, a su habilidad y a su ingeniería como la única respuesta posible ante un futuro incierto. Al erigir esta torre, no solo trataban de asegurar su supervivencia física, sino que también buscaban reafirmar su autonomía frente a las fuerzas superiores. Una segunda hipótesis, igualmente válida, es que la Torre de Babel pudo haber tenido un propósito militar y defensivo. En la antigua Mesopotamia, las ciudades-estado no solo enfrentaban amenazas de desastres naturales, sino también las constantes invasiones de tribus vecinas o pueblos paganos, que representaban una amenaza real para la estabilidad y seguridad de la región. La construcción de una torre tan alta y robusta podría haber servido como un puesto de vigilancia, un punto estratégico desde el cual se podían detectar a los enemigos antes de que llegaran a las murallas de la ciudad. Además, la torre podría haber actuado como una fortaleza, un refugio seguro en caso de ataques, permitiendo a la comunidad defenderse de los invasores desde una posición privilegiada. Este enfoque práctico no solo buscaba proteger la ciudad de amenazas externas, sino también elevar a los babilonios en su lucha por la supremacía territorial. La torre, en este caso, representaba un símbolo de resistencia, una manifestación de la voluntad humana de protegerse a sí misma y de desafiar cualquier intento de destrucción, ya sea natural o humana. Sin embargo, en su deseo de alcanzar los cielos y desafiar las fronteras de la tierra, los constructores de Babel cometieron el error de creer que podían sobrepasar los límites establecidos por Dios. A través de sus propias manos, creían que podrían alcanzar lo divino, pero en su arrogancia, no comprendieron que el verdadero poder radica en la humildad y en la aceptación del orden divino. Esta construcción no corazón de Babel no solo representaba una rebelión abierta contra el Creador, sino también un acto de soberbia extrema. Al desobedecer el mandato divino de poblar la tierra, los constructores de la Torre de Babel no solo estaban desafiando una orden, sino que estaban construyendo un símbolo de autosuficiencia humana. El diluvio, que había devastado la humanidad y limpiado la tierra de su corrupción, fue un acto de restauración divina, un llamado a la obediencia y la humildad. Pero aquellos que se embarcaron en la construcción de la torre, guiados por su propia visión, decidieron ignorar ese mensaje claro. En lugar de recordar la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua, decidieron que la mejor forma de sobrevivir era, en última instancia, desafiando el mismo orden que Dios había establecido. El líder de esta rebelión, Nimrod, aparece como una figura enigmática y poderosa en la narrativa bíblica. Descendiente directo de Noé, Nimrod se destacó no solo por su habilidad como gobernante, sino también por su capacidad para seducir a las masas con su carisma y sus promesas de grandeza. A través de su influencia, logró convencer a las personas de que, en lugar de dispersarse por la tierra, como Dios había ordenado, lo mejor era concentrar el poder humano en un solo lugar, una ciudad que, al igual que la torre, desafiaba los límites establecidos por el Creador. Nimrod no solo era un líder político, sino un líder espiritual de su tiempo, que buscaba reemplazar a Dios con su propio sistema de creencias, en el que la fuerza humana y la ambición personal eran las fuerzas primarias que determinaban el destino de los hombres. Es crucial entender que la construcción de la Torre de Babel no fue solo una obra de ingeniería. Era, ante todo, una declaración de intenciones. La humanidad quería demostrar que podía alcanzar lo divino por sus propios medios, sin depender de la providencia de Dios. La torre, al igual que los templos piramidales que los babilonios y otros pueblos mesopotámicos construían, simbolizaba un puente entre la tierra y el cielo, pero no como un medio para adorar a Dios, sino como un intento de subir al cielo sin su permiso. Los babilonios, al construir esta torre, no solo buscaban seguridad física, sino que intentaban elevarse a una posición de poder absoluto, donde el hombre ya no necesitaba de la dirección divina para alcanzar sus metas. Este deseo de poder absoluto es lo que caracteriza el corazón de la rebelión humana. La torre no solo era un monumento a la habilidad humana, sino también a la autonomía,
el deseo de independencia de la humanidad frente a su creador. Y al mismo tiempo, la ciudad de Babel, que se erguía como un símbolo de grandeza, representaba el centro de una cultura que intentaba desafiar la soberanía de Dios. La Babilonia de la antigüedad no solo era una ciudad, sino el epicentro de una filosofía que valoraba la fuerza humana por encima de la divinidad, un lugar donde los hombres, al igual que en el Edén, creían que podían alcanzar el cielo por su cuenta, sin necesidad de la intervención divina. La idea de la torre, con su estructura monumental que se alzaba hacia el cielo, refleja la visión del hombre como el centro del universo, una creencia que desafía la visión bíblica del hombre como un ser creado y dependiente de Dios. En este sentido, la Torre de Babel no solo era un desafío físico a las leyes de la naturaleza, sino un desafío filosófico y teológico al plan divino para la humanidad. La estructura de la torre era un monumento al ego humano, a la creencia de que la autosuficiencia y el poder humano eran suficientes para gobernar el mundo, sin necesidad de la guía divina. Otro personaje histórico cuyo nombre se asocia inevitablemente con la construcción de la Torre de Babel es Nabucodonosor II, uno de los emperadores más emblemáticos de la antigua Babilonia. Bajo su gobierno, Babilonia alcanzó su máxima expansión y poder, y el legado de sus conquistas perdura en las páginas de la historia. Si bien Nabucodonosor II es conocido por sus victorias militares, sus ambiciosos proyectos de reconstrucción y la consolidación de la cultura babilónica, uno de los actos más simbólicos durante su reinado fue la restauración de la Torre de Babel, un proyecto que fue mucho más que una simple edificación. Fue un acto de reafirmación del poder de Babilonia ante el mundo y ante Dios mismo. Aunque la historia nos dice que la torre original ya existía en la antigüedad, fue durante el reinado de Nabucodonosor II cuando la construcción de la Torre de Babel tomó un giro monumental. En lugar de simplemente restaurar una edificación deteriorada, Nabucodonosor llevó la obra a un nuevo nivel, recibiendo la misión de devolverle a Babilonia la gloria que alguna vez tuvo. Bajo su dirección, la torre pasó de ser una estructura simbólica a un referente de la grandiosidad humana y divina, como si la Babilonia de su tiempo buscara recuperar el control sobre los cielos mismos, llevando su supremacía al plano divino. En el contexto histórico, el rey no solo reconstruyó la torre, sino que transformó la idea misma que la rodeaba. Esta no solo representaba la capacidad humana para desafiar el orden natural, sino también un recordatorio del poder casi ilimitado de Babilonia. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel se convierte aún más fascinante cuando consideramos que los judíos, quienes fueron deportados a Babilonia tras la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor II, jugaron un papel crucial en el relato que nos ha llegado de la torre. Los prisioneros de guerra judíos, a quienes Nabucodonosor llevó a Babilonia, fueron testigos de la grandiosidad de la torre restaurada. Fue a través de ellos que se conservaron los detalles que hoy conocemos de la Torre de Babel, ya que su historia se entrelazó con la de Babilonia en un periodo que fue testigo tanto de la desolación como de la opulencia de la ciudad. Nabucodonosor II no solo estaba construyendo una torre, estaba construyendo una narrativa, una manifestación de poder que hablaba no solo de la grandeza de Babilonia, sino también de su distanciamiento de la divinidad. Como líder, se presentaba no solo como un rey terrenal, sino como una figura casi divina, cuyo poder era incuestionable. A través de la restauración de la Torre de Babel, no solo estaba desafiando la naturaleza, sino que estaba desafiando las mismas leyes divinas que la torre representaba. En este contexto, la Torre de Babel no solo simbolizaba el deseo humano de alcanzar el cielo, sino también el intento de desafiar y redefinir los límites impuestos por Dios. La relación entre la Torre de Babel y los zigurats de la antigua Mesopotamia es esencial para comprender su significado. Los zigurats, estructuras monumentales en forma de torre, eran símbolos de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Estas construcciones escalonadas se utilizaban como templos y centros de adoración, y su propósito principal era acercar a los seres humanos a los dioses. Al igual que los zigurats, la Torre de Babel pretendía alcanzar el cielo, pero mientras que los zigurats eran construcciones dedicadas a la veneración divina, la Torre de Babel se erige como un desafío directo a la autoridad divina, una declaración de que el hombre, por su propio esfuerzo, podría alcanzar los cielos sin la intervención de lo divino. En este sentido, la Torre de Babel no era solo una construcción física, sino una manifestación de la psicología humana, de su deseo de controlar y entender lo inalcanzable. Al igual que los zigurats, que intentaban acercar a los hombres a los dioses, la torre representaba la arrogancia humana de pensar que, a través de la edificación de una obra monumental, podían igualarse a lo divino. Pero mientras que los zigurats servían para buscar la proximidad de los dioses, la Torre de Babel tenía un propósito contrario: alejarse de Dios, desafiar su autoridad y reclamar el control del destino humano. La construcción de la Torre de Babel, por lo tanto, no solo debe ser vista a través del lente de la arquitectura monumental, sino también como una metáfora del deseo humano de trascender los límites establecidos por el orden divino. Al hacerlo, los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, no solo desafiaron a Dios, sino que también marcaron un punto de no retorno,
un momento en el que la humanidad, en su lucha por el poder, comenzó a olvidarse de su lugar en el orden cósmico. En la antigua Mesopotamia, los zigurats eran una característica común del paisaje urbano, funcionando como centros religiosos de gran importancia. Estos monumentos escalonados, construidos con materiales locales y fácilmente accesibles, servían como lugares de culto y eran considerados símbolos de conexión con lo divino. El material más utilizado para su construcción era el ladrillo de barro secado al sol, un recurso abundantemente disponible en la región. Estos ladrillos, fabricados a partir de una mezcla de arcilla y paja, eran moldeados y luego dejados al sol para que se endurecieran. Una vez secos, podían apilarse unos sobre otros para crear estructuras duraderas que resistían las inclemencias del tiempo. La construcción de la Torre de Babel, probablemente siguiendo esta misma técnica, comenzó con una base sólida y masiva. A medida que la torre ascendía, los constructores iban añadiendo capas de ladrillos y tierra, formando las plataformas escalonadas características de un zigurat. Estas plataformas no solo eran funcionales, sino que también representaban el anhelo humano de acercarse al cielo, simbolizando la aspiración de los babilonios de alcanzar lo divino a través de sus propios esfuerzos y habilidades. El proceso de construcción era una muestra tangible de la destreza humana, que se veía reflejada en la monumentalidad de la torre. Aunque la Biblia no especifica una altura exacta para la Torre de Babel, las representaciones artísticas y religiosas a lo largo de los siglos la han imaginado como una estructura extremadamente alta que casi tocaba los cielos. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana, que no solo deseaba alcanzar el cielo físicamente, sino también desafiar las limitaciones impuestas por Dios. Sin embargo, el relato bíblico nos muestra que este deseo de superación y poder humano estaba destinado al fracaso. Al ver lo que estaba ocurriendo, Dios, decepcionado por la desobediencia de la humanidad, decidió intervenir de manera directa. En un acto divino de juicio y corrección, Dios confundió las lenguas de los constructores de la torre, provocando que cada uno de ellos comenzara a hablar y comprender un idioma distinto. Este repentino cambio lingüístico creó un caos absoluto. La comunicación entre los trabajadores se volvió imposible, ya que no podían entenderse entre sí. Lo que había comenzado como un proyecto monumental y ambicioso ahora se desmoronaba ante el poder de la intervención divina. Este acto de confusión no solo interrumpió la construcción de la torre, sino que también desbarató los planes de aquellos que habían osado desafiar el orden divino. La humanidad, al intentar alcanzar el cielo por su propia cuenta, se vio rápidamente limitada por sus propios esfuerzos, mostrando cómo la soberbia humana se enfrenta a los límites que Dios impone. De este modo, la Torre de Babel se convirtió en un recordatorio de que no importa cuán grande sea la ambición humana, siempre hay un poder superior que puede desbaratar los planes más arrogantes y recordar a los hombres su lugar en el orden cósmico. Después de la confusión de las lenguas, el caos se instauró rápidamente en la ciudad de Babel. Lo que había comenzado como un esfuerzo colectivo de construcción, impulsado por la ambición humana, se transformó en un desastre absoluto. La incapacidad de comunicarse entre los diferentes grupos, que ahora hablaban idiomas completamente diferentes, hizo que cualquier intento de continuar el proyecto se volviera completamente inútil. Esta ruptura en la comunicación no solo paralizó la construcción de la torre, sino que también desmanteló la estructura social que había unido a los seres humanos en un solo propósito. Las personas comenzaron a dispersarse, cada una siguiendo su propio camino, y lo que antes era una comunidad unificada se convirtió en una colección de grupos aislados. El nombre Babel, derivado de la palabra hebrea Balal, que significa confusión, es una referencia directa a este caos lingüístico. No es solo un nombre, sino un símbolo de la incapacidad humana para alcanzar la unidad sin la dirección divina. En su intento por superar las barreras naturales y divinas, los humanos no solo fueron divididos en diversas lenguas, sino también en culturas, tradiciones y visiones del mundo completamente distintas. La confusión no se limitó solo a las palabras, también afectó la comprensión y el entendimiento mutuo, creando barreras invisibles entre los pueblos. La dispersión de la humanidad, provocada por este evento, no fue solo el resultado de una serie de malentendidos. Más bien, cumplió un propósito mucho mayor, el cumplimiento de la voluntad original de Dios, quien había ordenado que la humanidad se extendiera por toda la tierra después del diluvio. El propósito de poblar la tierra se vio reflejado en este acto divino, que obligó a los humanos a dispersarse, no solo físicamente, sino también en términos de identidad cultural y lingüística. Cada grupo que surgió después de la confusión de Babel desarrolló su propia cultura, sus propias costumbres y, por supuesto, su propio idioma. A través de este proceso, la humanidad comenzó a poblar la tierra de manera diversa, dando lugar a una variedad de civilizaciones y naciones que, aunque compartían un origen común, se distinguían por su propio camino evolutivo. Esta historia, por lo tanto, no solo es un relato sobre la creación de lenguas, sino una lección sobre las consecuencias de la desobediencia humana.
El acto de desafiar la voluntad de Dios trajo consigo una profunda división, pero también un acto de orden divino que, al final, cumplió su propósito. La creación de las lenguas semíticas, como el hebreo y el arameo, se ha asociado con la historia de Babel, pero la consecuencia de la dispersión va más allá de la mera diversidad lingüística. Es una reflexión sobre cómo la falta de unidad, cuando se desvía de la dirección divina, puede tener repercusiones a largo plazo. Sin embargo, esta diversidad lingüística no solo resultó en la creación de nuevas culturas, sino que también cambió radicalmente la forma en que los seres humanos entendían y se relacionaban con el mundo. La historia de Babel refleja cómo, al buscar la independencia de Dios y el dominio sobre la tierra, la humanidad terminó dividiéndose en formas que iban mucho más allá de las palabras. La construcción de la Torre de Babel representaba la aspiración humana de llegar a lo divino sin necesidad de la intervención de Dios, pero en su lugar, resultó en una fractura de la humanidad misma, con cada grupo creando su propia interpretación del mundo, su propio lenguaje y su propia existencia. Al final, la Torre de Babel no solo simboliza la confusión de las lenguas, sino también la confusión de la humanidad ante su lugar en el universo. A medida que la humanidad se dispersó y comenzó a construir sus propias civilizaciones, la lección de Babel se hizo cada vez más clara: la soberanía de Dios no puede ser ignorada ni desafiada sin consecuencias profundas. La narrativa no solo es un relato histórico, sino una parábola eterna sobre la necesidad de reconocer el papel de Dios en nuestra vida, en la unidad de la humanidad y en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros.